Cristina. Una de las historias de mi terruño, Ciudad Flores Petén, que me ha integrado y me ha parecido de lo más inverosímil, es la de mi paisana Cristina Cetina, con C, Valle. Cristina era hija de Anastasio Cetina con Z y Saturnina Valle. Indudablemente escribieron mal el apellido de Cristina cuando la asentaron en el registro municipal de Flores, a principios de 1800, que fue cuando nació, porque su apellido aparece en el libro genealógico de mi tío Federico Pinelo y Pinelo con C, mientras que el de su papá, don Anastasio Cetina, aparece con Z. Muchos secretarios municipales encargados de levantar estos registros por deficiencias en las reglas ortográficas cometen estos errores, y así hay Cortés Z, Cortés S, Maza Z, Maza S, Valdizón y Valdizón, Pérez S, Pérez Z, etc. El caso de Cristina se vuelve sumamente interesante desde dos puntos de vista. Primero del social y después del genealógico. Ella se casó en primeras nupcias con un florense llamado Nazario Betancourt, de cuyo matrimonio solamente les nació un varón, a quien le pusieron por nombre Nazario Betancourt Cetina, con C. Este matrimonio no tardó mucho porque Nazario, su esposo, murió a temprana edad, habiendo quedado Cristina viuda y sola con su hijo Nazario. En esos días, el promedio de vida de las personas era muy bajo. Este promedio tan bajo es muy posible que se haya debido a las epidemias y enfermedades que azotaban con cierta frecuencia a la población petenera debido a lo aislado del lugar e indudablemente a la falta de médicos y medicinas. Ignoro cuánto tiempo estuvo casada Cristina con Nazario Betancourt, su primer esposo, ni qué tiempo tardó siendo viuda, pero está registrado que ella volvió a casarse con otro petenero. Esta vez fue con Sebastián Valdizón. De este segundo matrimonio nacieron tres varones, Tomás, Norberto y Ascensión, de apellidos Valdizón Cetina con C. Todo esto estaba muy bien. Sin embargo, lo insólito del caso es que con el tiempo Cristina volvió a enviudar por segunda vez, quedando desde luego soltera otra vez y sin volver a casarse, ni conocérsele ningún romance. Cristina se convirtió esta vez en madre soltera, al haberle nacido un hijo varón, a quien le puso por nombre Santiago Cetina, con tan solo el apellido de ella. Santiago se casó con Juana o Saeta y tuvieron una verdadera prole de hijos, de los cuales 6 fueron varones y 3 fueron hembras. De esta rama de 9 hijos se derivaron casi todos los Cetinas, ya con Z, a como debió haber sido desde un inicio, porque don Anastasio Cetina, el papá de Cristina, estaba asentado con Z. El hecho de que Cristina se haya casado 2 veces y se haya unido de hecho una vez más, hace suponer a cualquiera que en ese tiempo no había muchas doncellas casaderas en Flores, o que a lo mejor Cristina era sumamente bella y codiciada, o que era una mujer hogareña y trabajadora. Pero esta tercera y última, ningún hombre se hizo responsable del niño. Y lo que es peor, ni ella reveló quién era el padre. Cristina nunca, ni por asomo, dijo quién fue el padre del niño y aparentemente decidió criarlo y mantenerlo por su cuenta ella misma. Por lo tanto, todos los descendientes de este quinto varón de Cristina, que ha sido una familia numerosa, siguen teniendo el apellido solamente de la madre, que fue Cristina, y no del padre,
como ha sido la costumbre, y de lo que es más sorprendente aún es que muchos de ellos nunca se enteraron de esta realidad, a causa de que sus padres sencillamente nunca trataron de averiguar su verdadero origen y nunca les narraron a sus descendientes la verdadera historia de su apellido. Otra de las cosas más extrañas es que mi tío Federico Pinelo y Pinelo, quien era narrador, historiador y además dejó asentada su propia genealogía y la de su señora Anita Baldizón, quien es bisnieta de Cristina, no haya dejado documentado quién fue el padre del último hijo varón de Cristina. Lo más extraño es que nadie, pero nadie, ni ningún familiar de Cristina logra recordar, ni por asomo saben quién fue el padre de ese niño. Eso permitió que ese hecho haya quedado como una incógnita hasta la presente fecha. También resulta raro que doña Carlota López de Juárez, en sus relatos de 12 tomos, donde describe muchas cosas maravillosas de esos tiempos, no haya tocado este acontecimiento, o a lo mejor ella no encontró apropiado tratarlo o no se enteró de este hecho, ya que ella relata en sus escritos que algunos de los florenses de ese tiempo eran muy supersticiosos, sin educación y ofensivos, porque si se enteraban que una soltera andaba con un casado, la discriminaban. Incluso cuando la miraban venir de su mismo lado de la acera, se pasaban a la otra acera para no saludar a esa persona. Si doña Carlota no hizo referencia a ese acontecimiento de Cristina, las malas lenguas sí han de haberlo hecho de las suyas y de las ajenas, a como dice el dicho popular. Por supuesto que se pueden hacer varias conjeturas o especulaciones, y posiblemente de las más descabelladas, como por ejemplo, ha de haber sido el hijo del cura del pueblo. Pero eso no viene al caso, porque no tiene ningún asidero sólido decirlo, ya que es solamente una suposición irreverente sin ningún fundamento, y no es aceptable desde ningún punto de vista hacer comentarios aventurados que podrían ofender a los familiares y descendientes de Cristina. Sin embargo, por pura curiosidad y por aquello de que a lo mejor eso fue lo que sucedió, averigüé que el nombre del párroco en esos días era J. Toribio Salazar. A propósito, yo creía que en mi familia estábamos lejos de tener algún pariente de apellido Cetina con Z o Cetina con C. Sin embargo, ahora que hemos estado investigando esta genealogía, mi sobrino, licenciado Carlos Mendoza Alvarado, quien es un investigador y genealogista profesional, determinó, sin lugar a dudas, que mi esposa Marta Rosa Penados Méndez es descendiente de la cuarta generación de Cristina Cetina con C. Valle. Además, mi hija Liana del Rosario Alvarado Penados se casó con el doctor Luis Miguel Cetina Tuache, quien es un descendiente directo del último hijo de Cristina. Esta gran incógnita de quién sería el padre de Santiago Cetina C. sin otro apellido ha de haber sido una gran noticia en su tiempo, y desde luego se ha de haber diseminado por todo el pueblo y áreas circunvencinas, pero no se logró determinar la verdad. La gran incógnita continúa siendo noticia, a como lo fue durante esos años. Lo que no se logra entender ni asimilar es cómo es posible que en un lugar tan pequeño como lo es la isla de Flores, donde se supone que nada quedaba oculto a los ojos y oídos vigilantes de los vecinos, no haya quedado registrado ni siquiera en las mentes de los peteneros quién fue en realidad el padre de Santiago.
Entiendo claramente que en todos lados hay madres solteras y que por alguna causa no dicen nada inicialmente, pero después de algún tiempo o en su lecho de muerte, casi siempre confiesan su aventura diciendo el nombre del Padre. Esa parece ser la realidad. Pero en este caso que nos ocupa y en una isla donde en ese tiempo solamente había unas 250 casas y una población de 940 habitantes, que este suceso haya quedado sin resolver me parece casi imposible. No cabe duda que este tema sería un caso ideal para los sociólogos y para selecciones en su sección, aunque usted no lo crea.